Hola amigos, estamos ante una fuerte oposición Sol-Luna. Ello nos va a llevar a vivir situaciones que nos van a resultar ambivalentes en nuestra vida. Deberemos centrarnos y saber dirigir bien nuestra elección. Serán unos días donde se fomentarán las relaciones sociales. La suerte llegará a través de las amistades. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes influjos que recibiréis de Saturno y Plutón van a poner un poco todo lo que os suceda en vuestro día a día patas arriba. Tendréis que ser muy realistas a la hora de enfrentaros a ciertas circunstancias, aunque por otro lado tu planeta regente Marte te va a llenar de vitalidad y energía. Ello hace que todo ese cansancio que habías acumulado en días anteriores desaparezca, notándote como con más fuerza para luchar por tus ideales. A nivel sentimental vas a notar como tu poder de seducción aumenta, favoreciendo que entréis en una etapa donde va a reinar la armonía con la pareja. Para los que os encontréis solos van a surgir cambios. Algunos os llevará a replantearos bien vuestra soltería. La suerte os va a acompañar en estos días, entrando en una etapa más tranquila, sobre todo en este sentido. Lo que sí debéis tener cuidado es con la salud, pues a veces os creéis que no necesitáis cuidaros. Os aconsejo que lo hagáis y notaréis como vuestro cuerpo os lo agradece. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de un trígono de Saturno y Plutón, más otro de Júpiter, hará que todo aquello que ya dabais por perdido se comience a recomponer. Nuevas oportunidades ligadas al ámbito laboral harán que la suerte entre en vuestra vida, aunque todavía a nivel anímico os podréis sentir algo intranquilos, pues Saturno os hará ver la cruda realidad y será ser un poquito quizás más realistas, pues son unas configuraciones que producen tensión. Lo vais a notar sobre todo en el trabajo. A nivel de las relaciones también os va a afectar, pero también puede ser a vuestro estado anímico. Debéis intentar eliminar esos rasgos más negativos que os caracterizan. Por un lado, vuestra testarudez y sobre todo la obstinación, que lo único que os hacen es negativizar más la situación. Así que intentar poneros en positivo. A nivel sentimental, digamos que también entráis en un momento que va a resultar clave en vuestras relaciones, pues muchos de vosotros os podéis plantear si seguir con la relación o no, pero no os agobiéis, pues encontraréis la solución a todos vuestros males. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos disonantes que recibís de Saturno desde Capricornio os van a obligar estos días a poner los pies en la tierra, pues a veces os perdéis en una marabunta de pensamientos que os llevan a situaciones límites. Ello produce luchas que os afectan no solo en los distintos ámbitos de vuestra vida, sino también a vuestro estado de ánimo. Será un momento en el que os toque luchar por lo que deseáis conseguir para vuestro futuro. Será un momento en el que ese carácter dual que os imprime vuestro signo esté más potenciado. Por ello, muchos de los que os rodean no llegan a comprenderos en su totalidad, aunque se puede decir que los influjos que recibís de Venus van a ayudaros a que todo ello se resuelva a vuestro favor. Quizá las personas que te rodean necesitas que les expreses más tus sentimientos, pues como te dije antes, no entienden tu carácter. Ábrete. Verás como todo fluye con más armonía a tu alrededor. Además, Venus te va a cargar de un fuerte magnetismo y te va a ayudar a que los demás se sientan atraídos por ti. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter en tránsito por vuestra casa séptima harán que todo lo que os rodea se convierta en más favorable. Lo mejor os va a suceder a través de las relaciones, pero también va a afectar a otras áreas de vuestra vida. Otros influjos planetarios positivos, como el de Urano, potenciarán todo lo que tiene que ver con vuestra profesión. Será el momento en el que deberéis tomar las riendas, sobre todo para realizar esos cambios que favorecerán que todo mejore a partir de ahora. Sobre todo conseguiréis que todos vuestros sueños se concreten en realidades. Además vais a notar cómo estáis cargados de una fuerte energía que os va a ayudar a que tengáis una fuerza interior muy grande. Deberéis comenzar por hacer una importante estructuración de todo aquello que podáis realizar, tanto a nivel laboral como en organizar un poquito vuestra agenda para que el éxito llegue a vosotros. A nivel sentimental será un momento en que vais a ser más comunicativos en la relación. De esa forma veréis cómo el entendimiento mejora entre vosotros. En salud, debéis tener un poquito de cuidado con los cambios de temperatura.
Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vais a recibir del Sol y Júpiter en tránsito por vuestra casa sexta harán que esta semana se convierta en una de las más importantes y sobre todo favorables para vosotros. Sobre todo van a afectar de forma muy especial al área del trabajo. Si estáis pendientes de un nuevo contrato o una mejora en el que ya tenéis, lo vais a conseguir. A nivel de las relaciones estaréis más predispuesto hacia el entendimiento con las personas que os rodean. Vais a notar cómo vuestra vida social entra en un momento muy importante. A nivel laboral también va a resultar muy bueno para aquellos que tengáis negocios, resultando sobre todo muy favorable para que aumenten de forma notable las ventas, fructíferos en general. Eso sí, en salud, a prestar un poquito más de atención a las señales que os está enviando vuestro cuerpo, pues a veces necesitáis de hábitos más saludables como una dieta adecuada o un poquito más de ejercicio físico. A nivel económico vais a tener una entrada de dinero inesperada. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, un trígono con vuestro signo de Saturno, Urano y Plutón va a avivar en vosotros el deseo de lograr vuestras metas y consolidar vuestros objetivos. Serán unos días donde os va a apetecer concretar y llevar a cabo todo lo que tenéis pendiente, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Os vais a notar con ganas de consolidar vuestros deseos, tanto en el ámbito del trabajo como a nivel personal, ayudándoos a estar más fuertes y con más ánimo para afrontar todos esos retos que aparecen ante vosotros. A nivel de las amistades se puede decir que la situación se va a ver suavizada, pero debéis intentar no comentar mucho sobre vuestra vida privada en general, pues Saturno implica envidias hacia vosotros de vuestro entorno. Como sois unas personas que os gusta estar rodeados de la familia, estos días vais a centraros toda vuestra atención en ellos y es donde os vais a sentir más protegidos y arropados. En salud, aunque gozaréis de una fuerte energía, debéis tener cuidado con los esfuerzos físicos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Marte, Júpiter en tránsito por vuestra casa cuarta, os van a ayudar a que os convirtáis en uno de los signos más favorecidos. Poco a poco os vais a sentir como el equilibrio que tanto os gusta se está instalando en vuestra vida. Se avecinan cambios positivos para vosotros. A nivel laboral notaréis como todo comienza a encauzarse y os vais a sentir mejor en vuestro trabajo. La comunicación con vuestros compañeros mejora y el trabajo en equipo resulta más placentero. Otros buscaréis realizar cambios a nivel laboral o sobre todo de casa, pero todos buscaréis cierta estabilidad y en muchos casos sentiros mejor en los que estéis realizando. Para otros tendrá que ver con el tema sentimental, pues necesitaréis sentiros a gusto con vuestra pareja, sobre todo en paz, y ello necesitarás hacérselo saber a ella. Estos días resultarán muy importantes para realizar viajes, sobre todo conocer gente nueva. En general será un tiempo muy importante para las relaciones. En salud necesitaréis un poquito de soledad para centraros en vosotros mismos y encontrar sobre todo esa serenidad que tanto os gusta. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes influjos que recibiréis en estos días del Sol y Saturno en tránsito por la casa que tiene que ver con los recursos y de Júpiter por tu casa tercera, ello te va a llevar a saber cómo y de qué forma emplear tu conocimiento para que tu economía reciba un fuerte empuje. En sí, que aumenten las ganancias. A nivel laboral te mostrarás más ambicioso a la hora de conseguir un nuevo trabajo o mejorar en el que ya tienes. A nivel sentimental, como Venus, el planeta del amor, de las relaciones, está en tu signo, será un momento en el que por fin desaparezcan esas pequeñas luchas y rencillas que nacían en tu alrededor. Lo más importante será a nivel de la pareja. Ella te va a apoyar en todo aquello que tengas que realizar, sobre todo para conseguir alcanzar tus metas. Si estáis pensando en realizar un viaje o bien cambiar de casa, será un momento muy propicio para llevarlo a cabo. En salud, cuidar un poquito más la zona de la garganta y sobre todo la boca, pues va a resultar vuestra zona más débil. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, os lo voy a decir, querido Sagitario, debes aprovechar estos últimos días que el Sol está en tránsito por tu signo, sobre todo para ultimar esos proyectos que tienes y que estos consigan el éxito. Además, contáis con los buenos aspectos que recibís de Júpiter y Venus, os van a ayudar a brillar con luz propia.
pero en estos días también recibiréis los aspectos de Plutón que os van a inducir a realizar cambios. Es un momento de profundas transformaciones. No solo van a afectar a nivel material, sino que en el plano espiritual os va a llevar a plantearos ciertas circunstancias que están afectando un poquito a vuestra vida. Y es que os gustan demasiado, así que adelante, centraros en vosotros mismos y planificar el nuevo ciclo que se inicia a partir de vuestro cumpleaños para conseguir lo que deseáis, abriendo una etapa más favorable y sobre todo afortunada para vosotros. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes influjos que recibiréis de Saturno y Plutón os hacen atravesar por ciertas adversidades que están afectando a los distintos ámbitos de vuestra vida. Pues en muchos casos los influjos que estáis recibiendo de vuestro planeta regente Saturno os van a obligar a esforzaros para conseguirlo, pero por otro lado va a resultar muy importante y positivo, pues os hará ver la realidad, afectando sobre todo a las relaciones personales, pues no todos son los que os rodean, ni son tan fieles o tan fiables como pensáis. Muchos de ellos les está venciendo la envidia por vuestros logros, sobre todo en lo referente al trabajo, pues os dedicáis a él con todas vuestras fuerzas. A nivel mental os vais a sentir reforzados, nadie os va a poder vencer, pues como siempre anteponéis vuestras obligaciones, será un momento donde van a reconocer vuestra valía, sobre todo a nivel laboral. A nivel sentimental, el amor será vuestra prioridad, no solo vuestra relación de pareja, sino también los amigos y la familia. En salud mejoraréis de todas vuestras dolencias. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, durante estos días se van a producir cambios muy importantes y positivos en vuestra vida. Además, el tránsito de Marte por vuestro signo os llena de energía. Al transitar por vuestra casa 11, te llevará a pensar más en tu futuro. Aquello que deseáis será un momento en el que querréis iniciar cambios, nuevos proyectos, iniciativas, hará que las vean en la luz. Aunque sois un signo muy mental y bastante frío a la hora de tomar decisiones, en estos días es posible que no sea así. A nivel personal será un momento en el que os plantearéis hacer balance de todo lo que ha sido vuestra vida, sobre todo a lo largo de este año, no solo a nivel laboral, sino también a nivel sentimental. Quizás ello te lleva a darte cuenta que en el amor se debe utilizar el corazón, no la cabeza. Si estáis pensando en aumentar la familia, será un momento muy propicio para llevarlo a cabo. En salud vais a mejorar de vuestras pequeñas dolencias. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas, entre ellos Júpiter, en tránsito por vuestra casa 11, os llevará a que vuestras relaciones con el entorno resulten más fluidas. Os van a proteger y ayudar a conseguir sobre todo vuestros objetivos y harán que os sintáis con ganas de luchar y de prepararos para conseguir esas metas que os habéis propuesto. Aunque por un lado a veces os sentís algo inseguros, pero si vences tus miedos vais a llegar a conseguir lo que os propongáis. Además notaréis como poco a poco vuestra fortaleza aumenta y ello va a resultar un atractivo más ante los que os rodean. A nivel laboral se abrirán nuevas puertas y sobre todo oportunidades que atraerán el éxito hacia vosotros. Si os dedicáis a temas de estudios o de investigación, vuestra mente se mantendrá más abierta y sobre todo va a crecer vuestra intuición. A nivel sentimental vais a vivir grandes momentos con la pareja, sobre todo porque va a crecer la complicidad entre vosotros. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Sagitarios y suerte para todos en general.